En este tiempo, que no es fácil, las estadísticas y los informes indican que la ansiedad ha subido en un porcentaje muy alto por las preocupaciones de las personas frente a la pandemia, sobre todo frente a la incertidumbre, ¿no?, de lo que nos puede pasar, de lo que puede venir, de cuándo va a terminar, de cómo superarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es algo que en la vida del ser humano transita en distintas circunstancias. Las preocupaciones producen ansiedad, ¿no? Ese no saber cómo salir, cómo solucionar el problema, cómo alcanzar la meta, nos hace mal. Y hoy quiero compartir, esta semana vamos a compartir algunas reflexiones acerca de justamente esto, ¿no?, de las preocupaciones y de la ansiedad. Y lo que vamos a ver aquí es un versículo. Les recomiendo leer el capítulo 14 de Éxodo. En este capítulo, en el libro de Éxodo, se cuenta toda la historia del pueblo de Dios que salió de Egipto huyendo del pueblo que los esclavizaba, buscaban la libertad y liderados por Moisés, liderados por Dios en definitiva, y su siervo Moisés, comenzaron a irse de Egipto, ¿no?, una gran cantidad de pueblo, y los egipcios, cuando vieron que se había concretado eso, Faraón y su ejército, el rey Faraón, empezó a perseguirlos, ¿no? Y dice que salió el ejército de los egipcios con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar. A la orilla del Mar Rojo, ¿no?, ocurre esto. Imaginemos, ¿no?, el pueblo de Dios, los israelitas acampados por miles y miles allí, cerca del Mar Rojo, y el ejército enemigo avanzaba, venía y los tenía rodeados y los tenía acorralados allí, ¿no? Por supuesto, la ansiedad de ese pueblo y la preocupación y el temor, el miedo que metía ese ejército. Resulta que entonces los líderes del pueblo fueron a hablar con Moisés y a recriminarle y a reclamarle por qué los había sacado de Egipto, que por lo menos allí tenían comida y tenían una vida mejor. Y entonces Moisés les responde esto que es lo que vamos a compartir en el versículo 14, Éxodo 14, dice: ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Qué promesa la que hace Moisés. Por supuesto que esto viene avalado por Dios. Moisés era un siervo de Dios. Y en el versículo 13 dice: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Y esto es una promesa que se cumple allí inmediatamente y que podemos nosotros también tomarla para nuestra vida hoy, ¿no? Es cuando Dios ordena que Moisés determine abrir, que el agua del Mar Rojo se abra y se produce ese camino, ese sendero, más que un sendero, como una autopista cruzando el Mar Rojo. Algo nunca visto, increíble, que ocurre. Dios abre el mar y entonces puede pasar el pueblo, ¿no? Y sabemos la historia, y si ustedes no la conocen, pueden leer el capítulo 14 de Éxodo y allí verán los detalles. Pero finalmente, cuando todo el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo con una barranca de agua en cada lado, y cruzan por seco el mar, y el pueblo enemigo, el pueblo egipcio, con su ejército se mete persiguiéndolos, y cuando está todo el pueblo egipcio en medio del mar, se cierran las aguas y se muere y se desaparece el ejército enemigo.
esa maravilla, esa batalla donde Dios los salva milagrosamente, estaba antecedida por esto, ¿no? Ustedes no se preocupen que el Señor va a pelear por ustedes. Y me gustó una traducción que dice, quédense quietos y el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Cuántas cosas que tenemos que decidir, determinaciones que tomar o problemas que resolver que a veces no tenemos los medios para resolverlo, no sabemos cómo resolverlo? Y la promesa aquí de la palabra dice, quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Nos cuesta mucho esperar en el Señor, estar quietos. Siempre queremos hacer algo, pero hay muchas veces en que no podemos hacer nada más que esperar en Dios. Y esta qué buena acción, y nosotros vamos a comprobar que Dios está siempre con nosotros. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro refugio. Si confiamos en esto va a ser una experiencia también extraordinaria para nosotros en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.